empezar con recordando algunos temas importantes, ¿sí? Vamos a empezar con los números primos. ¿Qué es un número primo? Son aquellos que están solamente en su propia tabla y en la tabla del 1, ¿sí? Los números compuestos son aquellos que están en más de dos tablas. Como números primos tengo el 5. El 5 está solamente en la tabla del 5 y en la tabla del 1. El 3 lo mismo, está solo en la tabla del 3 y en la tabla del 1. Los números compuestos son aquellos que están en más de dos tablas, dijimos. Por ejemplo, el 8. El 8 está en la tabla del 2, está en la tabla del 4, está en la tabla del 8 y también está en la tabla del 8. El 20. El 20 se encuentra en la tabla del 5, en la tabla del 4, en la tabla del 10, en la tabla del 2, en la tabla del 1. Por eso son números compuestos, porque se encuentran en más de una tabla. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien, vamos a pasar a los criterios de divisibilidad, porque para el tema que vamos a trabajar necesitamos refrescar un poquito qué son los criterios de divisibilidad. ¿Y para qué nos sirven estos criterios? Pues para que sepamos si la división va a salir exacta. No es que no se puede dividir, sino que mi división va a salir exacta, ¿sí? Yo sé que un número va a ser divisible por 2 siempre y cuando termine en 0 o en número par. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Sé que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras me dé 3, 6 o 9. ¿Cómo lo voy a saber? Si miramos un poquito acá en la pizarra, voy a poner. Por ejemplo, si yo tengo 162, la suma de sus cifras, quiere decir sumo todos. 6 más 1 es 7, más 2 son 9. La suma me dio 9. Entonces el 162, si yo lo divido por 3, me va a dar un número exacto. Me va a dar un número, sí, correcto. La división va a terminar en 0. Eso significa cualquier número que tenga. Si yo pienso cualquier número, 1834. 8 más 1, 9, más 3, 9, 10, 11, 12. 12 más 4 son 16. 6 más 1, 7. Yo sé que el 1834, si divido por 3, no me va a dar una división exacta. Entonces, esta es la forma de hacer de mirar y razonar sin tener que hacer toda la división. Yo ya sé que esta división no me va a dar exacta, ¿sí? Si no cumple con este requisito. Para que sea por 4, los dos últimos números tienen que terminar en doble cero o en 4. El 500 termina con doble cero, es divisible por 4. Si yo tengo 146.832. ¡Qué difícil! ¿Tengo que hacer toda esa división? No. Si termina en 32, las dos últimas cifras dicen. Los dos últimos números tienen que ser múltiplos de 4. Quiere decir que tiene que estar en la tabla del 4. El 32. 8 por 4 es 32. Sí. El 32 me va a dar, sí, una división exacta por 4. Es solo para saber si es divisible o no, si me va a dar exacta o no. No significa que mi resultado va a ser 4, lógicamente, ¿no? Por 5, cuando el número termina en 0 o en 5. Si yo tengo 1.000.000, yo sé que termina en 0. No importa qué resultado me dé. Si yo hago la división por 5, me va a dar un número exacto, una división exacta. Si yo tengo 2.346.235, no tengo que hacer toda la división para saber que va a ser exacta, porque termina en 5. Cualquier número que termine en 0 o en 5, siempre va a ser una división exacta. Por 6, ahí es un poquito más complicado, porque dice que para que sea divisible por 6, ¿sí? Tiene que ser divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 486, tengo que mirar primero que termine en número par, porque para que sea por 2 dice que tiene que terminar en número par. ¿Termina en par? Correcto. Muy bien. Y la suma, y tiene que ser por 3. Para que sea por 6 tiene que ser por 2 y por 3 al mismo tiempo. Terminar en par o en 0. Y a su vez la suma de las cifras tiene que ser 3, 6 o 9. 6 más 4, 10, más 8, 18. 8 más 1, 9. Me dio. Termina en par y la suma de las cifras me da 9. ¿Qué quiere decir?
que si yo a 486 lo divido por 6, me va a dar una división exacta. ¿Estamos? Por 10 es muy simple. Así yo tenga 100 o así yo tenga 20.000, me va a dar exacta, porque terminan en 0. ¿Sí? Y por 9, tiene que, la suma de sus cifras, quiere decir de cada uno de los números, tiene que dar 3, 6 o 9. Entonces, si yo pienso 1587, supongamos, ¿sí? ¿Qué hago? Sumo las cifras. 7 más 1, 8. 8 más 8, 8 por 2, 16. Más 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 2 más 1 me da 3. O sea que este número ni voy a probar a hacer la división, porque sé que no me va a dar exacta, ¿sí? Pero si yo pongo 9587, supongamos, ¿sí? 7 por 2, 14 y 1, 15. Más 5 son 20, 29. Pucha, tampoco está. Entonces vamos a cambiar por un 7. 7 por 2, 14, 15, 20, 27. 27. 7 más 2 son 9. ¿Por qué tiene esta regla el 9? ¿Por qué? Por una simple razón. Todos los números, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Todas, al sumar sus cifras, me dan 9. 8 más 1, 9. 7 más 2 son 9. 3 más 6 son 9. 5 más 4 son 9. 5 más 4, 9.